Calguara, Joaquín Chawi Sampi, Sarata Kipurillari, Calguara, Jaburisipio de Chulubari, Barcacabawa, Arus Kipawimpi, Porraquillari, Xatoqueri, Catasiwa, Cuyaca, María Esther Gutiérrez, Cupaja, RPOs, Bolivia, Toquera, Yatirraki, Curateja, Cayungas, Oraque Jutiri, Kim Satunka Uraka, Julio Paxitukuiki Panja, Mapatak Patunka Pusini, Marwa Pocanta Wayari, Cabapirua, Curaibari, Amtadakar Pocawi Kawayari, la ciudad Cupaja Saraki. María Esther, te estamos escuchando. Adelante. Muy buenos días, Edwin. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a estar abordando el tema del aniversario de los Yungas a partir de la división y la creación de lo que es la provincia Nor Yungas y Sur Yungas. Para eso estamos con nuestro invitado, el señor Jorge Villanueva, quien es actual editorialista, con quien vamos a hablar datos históricos sobre este tema. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Buenos días, señorita. Estoy a sus órdenes en lo que usted disponga. Claro que sí, con relación a este tema de la creación de la provincia Nor Yungas y Sur Yungas, porque este próximo 1 de junio vamos a estar celebrando justamente el aniversario de la creación de estas dos provincias. Tenemos datos importantes que podemos compartir a partir del decreto y la ley, ¿no? Si nos podría hablar respecto a este tema, profesor. Claro que sí, con mucho gusto, señorita. Debo decirle que por decreto del 1 de julio del año 1899, durante la Junta de Gobierno de José Manuel Pando, Macario Pinilla y Serapio Reyes Ortiz, se da a publicidad el decreto que declara la división de la provincia de Yungas en Nor y Sur Yungas. Pero ese decreto recién el 12 de enero de 1900, durante la presidencia del general José Manuel Pando, recién se eleva a categoría de ley. Y desde entonces ya se efectiviza la división de Nor y Sur Yungas. Ahora, hay aquí un dato muy interesante que mucha gente no conoce. ¿Por qué se ha dictado el decreto del 1 de julio de 1899? Porque uno de los presidentes, uno de la Junta, era don Serapio Reyes Ortiz. Y Serapio Reyes Ortiz es un ciudadano, o era un ciudadano, nacido en la población de Coroico. Y me imagino que él, como era oriundo de Coroico, para que su pueblo sea la capital de una provincia, es que logra hacer la división esa entre Sud y Nor-Yungas. Sud Yungas con la capital Chulumani y Nor-Yungas con la capital de Coroico, su pueblo del señor Serapio Reyes Ortiz. Entonces es muy interesante estos pequeños datos que no se conocen, porque Coroico tiene grandes personajes que no son muy conocidos en la historia y no muy divulgados. Imagínense, Coroico ha dado 2 presidentes de la República, Tomás Monje Gutiérrez y Serapio Reyes Ortiz, y un gran poeta, pues su hermano Félix Reyes Ortiz. ¿Y para qué vamos a hablar de los héroes de 1809? Entonces, Coroico, Nor Yungas es una provincia, Coroico una población que ha dado grandes personajes a la historia de Bolivia. Y cómo no recordar a los hermanos García de la Lanza, porque se los conoce en la historia, se los conoce con el nombre de los guerrilleros Lanza nomás, pero en realidad ellos eran García de la Lanza. Ese era el nombre de Manuel Victorio García Lanza, Gregorio García Lanza y José Miguel García Lanza. Y hay otro dato, nos vamos a ir un poco lejos, pero hablando de Coroico. El verdadero creador de Bolivia es un coroiqueño. Eso lo he dicho 1 y 1000 veces, he publicado en periódicos. El señor José Miguel García Lanza, el 6 de agosto de 1825, que era un día sábado, él es el que proclama la independencia del Alto Perú, la independencia del Perú y la independencia de la Argentina, porque el Alto Perú primero dependía, lo que ahora es Bolivia, primero dependía del Perú y después dependía de la Argentina. Entonces, este señor José Miguel García Lanza, que era uno de los sobrevivientes de los guerrilleros de la independencia,
él es el que proclama oficialmente la creación del nuevo país. Y a él, yo no sé por qué los coroiqueños no reclaman, a él deberían proclamarlo como fundador, creador de la República de Bolivia. Profesor, es importante los datos que usted nos revela el día de hoy también, pero también conocer parte de la historia de lo que es los yungas, ¿no? Debido a que en Chulumani, por ejemplo, nuestra plaza principal se llama Plaza de la Libertad, Claro. En Irupana tienen su plaza Lanza. Y en Coroico también, tal vez también hacer un poquito de referencia como parte de la historia claro. de los yungas. Chulumani tiene el nombre, la plaza de Chulumani tiene el nombre de Plaza de la Libertad, porque eso le ha hecho poner Manuel Victorio García Lanza, porque en 1809 el ejército español estaba acantonado en Irupana, y el denominado ejército, que no era ejército, era un grupo de más de 5.000 hombres, para ir a luchar contra los españoles, se organizan en la plaza de Chulumani. Entonces, por eso lleva ese nombre. García Lanza le hizo poner ese nombre, Plaza de la Libertad. Y la plaza de Irupana se llama Plaza Manuel Victorio García Lanza, porque también luchó contra los españoles y quiso tomar Irupana, pero no logró capturar la plaza de Irupana. Y la plaza de Ocobaya se llama Plaza de la Ley porque los militares españoles al mando de Domingo Tristán, al mando de Domingo Tristán, que los derrotan a los guerrilleros de la independencia, a Manuel Victorio García Lanza Castro, les cortan las cabezas en Huiri y los llevan los exhiben en la plaza de Ocobaya, y por eso le ponen el nombre de Plaza de la Ley. Ese es el origen del nombre de las tres plazas de los pueblos yungueños. Importante estos datos, Edwin, que el señor Jorge Villanueva, con todo el conocimiento también que tiene durante todos los años que también ha ejercido la carrera de lo que es el periodismo y también escribiendo libros, pues tiene estos datos importantes. Vámonos contigo, Edwin, y enseguida también vamos a estar retornando. Ukabatwa akalwara municipio de Cholubari barkatpacha ruskipawi ha utjaski. Ukabatwa kupara kaja amtawa yap harakiri ukabaraki kunatsa akayungas barkar amtawi utji. Kau kabararakas pokantaski kuna lurawi akas utji kwatokitwa aruski ataski. Ukabatwa kupara kasa hawilt awayap haraktam kubarakarusa barka chidaka. Varias que tenemos para terminar con el entrevistado. Adelante. Bien, muchas gracias, Edwin. Sí, efectivamente, acá en la capital de Subyungas, Chulumani, este viernes se va a estar efectivizando lo que es un acto protocolar celebrando, ¿no?, justamente el aniversario de la creación de la provincia Subyungas. Seguramente en la capital de Nor-Yungas de igual manera se va a estar llevando a cabo actos protocolares. Profesor, para cerrar, de repente podríamos hablar, ¿no?, qué cosas importantes o qué atractivos tenemos acá en los yungas, en realidad en su conjunto, porque si bien por mucho tiempo se ha hablado tal vez de la carretera, bueno, tenemos también nuestro atractivo, ¿no? ¿Qué cosas podríamos destacar de nuestra región? Bueno, a mí me parece que Yungas no es mi tierra. Es pues un paisaje hermoso. Yungas tiene un paisaje hermosísimo. Ríos cristalinos, pero hasta hace poco nomás. Ojalá que están contaminando, creo, el río, el Puente Villa. Pero el paisaje es hermoso. El clima es increíble, increíblemente hermoso. Yungas es el lugar, alguna vez he publicado un artículo en ese sentido, aunque la frase no es mía, pero Yungas es el lugar de una eterna primavera. Tiene un clima hermoso, un paisaje increíble, una vegetación hermosísima. Y en cuanto a atractivos, bueno, la plaza de Chulumani es un lugar donde los guerrilleros de la independencia, al mando hemos hablado de José Miguel o José Manuel Victorio Lanza,
se han reunido para luchar contra el ejército español que estaba acantonado en Irupana al mando del obispo La Santa. O sea que es un lugar muy importante, la plaza de Chulumani. Y por eso se le ha puesto el nombre de Plaza de la Libertad. Y también en la plaza de Chulumani, durante el sacrificio de Tupac Katari, una de las piernas, me parece que la pierna derecha ha sido exhibida en la plaza de Chulumani. También me parece es un atractivo. Ahora, la plaza de Irupana también ha sido un lugar muy histórico porque ahí se ha reunido el ejército español con soldados españoles para luchar contra los denominados patriotas que estaban en Chulumani. Y las batallas se realizaron en Chicaloma. Ahora, no sé, los libros comentan en sentido de que los guerrilleros de la independencia han traído de La Paz a Pulso 2 cañones y que con esos cañones, bombardeaban Irupana. Que seguramente hasta por ahí nomás, ¿no? Pero no hay restos de esos cañones. Pero las cabezas de los 2 guerrilleros han sido expuestas en la plaza de Irupana, de Victorio Lanza y de Castro. Lo propio ha ocurrido en la plaza de Ocobaya, por eso se llama Plaza de la Ley. Las cabezas de esos 2 guerrilleros también han sido exhibidas en la plaza de Ocobaya. Esos son los atractivos que tiene Yungas. Y bueno, hablando de los atractivos históricos, entonces, que acoge, ¿no?, esta hermosa tierra que es los Yungas. Y tal vez para finalizar, profesor, hablar acerca de los límites, ¿no? ¿Cuál es el límite que se ha puesto para la separación de lo que es Nor Yungas de Sud Yungas? Se habla del río, que es el límite prácticamente. Claro, según los textos, lo que divide Nor y Sud Yungas es el río Undoabi. Ese río es el que divide las provincias Nor y Sud, o sea, a un lado del río Sud Yungas, al otro lado del río es Nor Yungas. Y bueno, hay otros lugares de límites también, ¿no? Pero yo me alegro mucho de que por fin se acuerden de las provincias yungueñas. Yo agradezco mucho a la señorita y a la emisora, a los directores del programa, de que se acuerden del verdadero valor que tiene Yungas. Y hemos hablado del famoso José Miguel García Lanza, que es uno de los padres de la patria, pero que no lo reconocen. Lastimosamente, Yungas creo que no ha tenido suerte para tener representantes en el Parlamento, porque nunca he escuchado a un parlamentario yungueño hablar sobre este tema en el Parlamento, que podría tener mucha importancia, mucha repercusión, pero yo he reclamado muchas veces, pero nadie me ha llevado a la punta. Bien, muchas gracias, profesor. Le agradezco mucho por su tiempo. Muchas gracias también a ti, Edwin, por este espacio para poder también hablar acerca de la creación de la provincia Nor y Sud Yungas. Muchas gracias, permiso. Ukabat wa Yungas junt oraqueja acá paxira babar pocanta wayari ukabaja acá Bolivia TV identidad suaquicha pachasa Yungas barcar hakasirhila kuyakaraka arunt atap haraktawa alilaki paraik sasidawa sarita haraktawa kabar rakam be aka wakichao tukuyenyari rakampeja ya kaurukabaya hikisinkapa.